Solo las personas capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar sus duelos y las cura. Leo Tolstoy. Buenos días y sean bienvenidas y bienvenidos al módulo Primeros Auxilios Psicológicos y Duelo, que es el segundo módulo de la capacitación Intervención en Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos del Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Asociación Nacional de Unidades Académicas de Trabajo Social del Ecuador. Tenemos la intervención de la doctora Daisy Valdivieso, directora de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador, unidad académica que lidera el diseño y acompañamiento de la metodología del proyecto Red de Información y Ayudas ante la Emergencia del COVID. Muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Muchas gracias. Les pido disculpas que estamos en una reunión justamente proyectándonos a todo lo que vamos a hacer desde ANUACE y desde la coordinación de la doctora Carmita Álvarez. Quiero, a lo que señalaba nuestro compañero, quiero decirles que en realidad tenemos que ser incorruptibles, lo que tenemos es ahora, y comenzar desde ahí a los retos de trabajo social. Hablábamos de trabajo social filantrópico. Queremos un trabajo social técnico, entonces nos centramos en lo conceptual y nos centramos en que la reconceptualización hizo todo por nosotros y que el funcionalismo tiene que gobernar. Es lo que estamos apostando 11 universidades del país y liderando estos procesos, las 11 universidades, agradeciendo al Ministerio de Salud Pública por permitirnos cumplir estos retos. La cientificidad, el trabajo social científico, investigativo, que proponga nuevos retos, que proponga de la mano de la política pública, de la política social, y que sea capaz de interpelar las situaciones en que vive el país con conocido, tiene conocimiento de realizar locura ideología. Con esta apuesta queremos agradecer a Ignacia como coordinadora, a la doctora Ignacia también del Ministerio Público, agradecerles a cada uno de los excelentes capacitadores que hemos puesto a su servicio, gracias a esta política que funciona de la mano con estos compañeros de equipo apostando por la salud mental. Y que ustedes sean quienes lleven la bandera, que entonen la protección de las víctimas o de la revictimización que se ha dado en estos días a través de la violencia, a través de la feminización de la pobreza, y que sean ustedes las voces a través de la teleatención social para luchar y para exigir a través de la exigibilidad social nuevos caminos y nuevos rumbos para el Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas, compañeras, a este reto que es un equipo de 11 universidades. Este reto que está compuesto por la salud desde el Ministerio de Salud Pública, por un equipo que cree en nosotros y que cree en la capacidad y en la potencia que tiene el trabajo social. Gracias, profesor Brian, como le manifesté en la mañana también a usted, por no bajar la bandera y mantenerse atento y mantenernos en apoyo a usted en el equipo que con bienvenidos todos. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctora Daisy Valdivieso, por sus sentidas e importantes Muchísimas palabras. gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctora Daisy Valdivieso, por sus importantes palabras. Para comenzar ya con la clase de hoy, me permito presentar a la persona capacitadora del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que nos estará guiando en este módulo sobre primeros auxilios psicológicos y duelo.
Yulexi Fernanda Vaca Romero, quien es psicóloga clínica por la Universidad de Cuenca, máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Camilo José Cela de España, miembro del equipo nacional de cuidado y autocuidado del interviniente y voluntaria de la Cruz Roja Ecuatoriana, socio fundadora de la Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma, Atención en Crisis, Emergencias y Desastres, CEPACET, certificada por la CETEC y el Ministerio de Trabajo como formador de formadores. Cuenta con el reconocimiento por la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca por la intervención psicológica a víctimas del terremoto sufrido en Ecuador del 2016. Reconocimiento de CEPACET también por labores misionales, capacitación en auxilio psicológico y atención en crisis, emergencias y desastres. Condecoración nacional y reconocimiento Jorge Bucay de CEPACET a acciones internacionales por la publicación internacional realizada en la revista Cuaderno de Crisis de España. Actualmente participa en la planificación y ejecución de proyectos de apoyo psicosocial e intervención en crisis frente a la emergencia sanitaria con CEPACET. Es coautora del protocolo de asistencia emocional para intervención en crisis y duelo por COVID-19 del 2020 del Ministerio de Salud Pública. Pertenece al equipo de teleasistencia psicológica por COVID-19 de la Cruz Roja Ecuatoriana. Bienvenida, Yulexi, bienvenidos y bienvenidas estudiantes. Gracias a la doctora Desi Valdivieso, a Yulexi, a quienes se encuentran presentes, y doy paso entonces a nuestra capacitadora. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias, Brian, por la presentación. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y llegar con este tema tan importante como es los primeros auxilios psicológicos y el duelo, que sin duda son estrategias, herramientas y procesos que dentro de la salud mental marcan una diferencia con pequeñas acciones, ¿no? Entonces vamos a empezar en la temática del día de hoy, porque es un tema bastante extenso y de hecho la presentación del día de hoy está programada para más o menos unas 6 horas, por lo que ustedes van dentro del programa van a tener horas autodidácticas, ¿no? Donde van a tener que leer a profundidad las diapositivas y el material que se les va a compartir vía correo electrónico para la evaluación que posteriormente van a tener, ¿no? Sin embargo, todo lo que ustedes van a encontrar dentro de la evaluación está también detallado dentro de las diapositivas y las lecturas van a ser un refuerzo importante también. Vamos a empezar con el tema de primeros auxilios psicológicos. Les invito a que durante el proceso puedan ir haciendo preguntas mediante el chat para hacer mucho más enriquecedor. Cualquier consulta que tengan, háganla por escrito, porque al ser 140 personas conectadas en este momento, se nos va a complicar un poco el activar los micrófonos, aunque sí se hará paso en determinados momentos para hacerlo, ¿no? Listo, vamos a comenzar con el tema de primeros auxilios psicológicos entonces. El objetivo de esta intervención, este taller de primeros auxilios psicológicos, es contribuir con la aplicación práctica de los mismos mediante el manejo general teórico, ¿sí? de este término, de estas estrategias. El manejo práctico tal cual, técnicas tal cual la van a recibir en el siguiente módulo, pero para que puedan ustedes recibir estas técnicas y les sea mucho más comprensible la forma, los procesos en los que lo podemos realizar, cuándo, cómo y dónde se va a realizar estas técnicas, es importante que conozcamos esa parte más introductoria, ¿no? Empezamos también con el concepto de salud, porque aquí se resalta el tema tanto de salud mental como de trabajo social, ¿no? Dentro del estado de salud integral del ser humano, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud nos define la salud como un estado completo de bienestar físico, psicológico y social del ser humano, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad, que es lo que comúnmente se suele creer, ¿no? Pocos son las personas que toman o dan importancia a la salud mental o el bienestar social dentro de su estado general de salud. Y ese es uno de los mitos que debemos y barreras que debemos ir rompiendo para que las personas mejoren su calidad de vida, ¿no? Nosotros vamos a actuar en el marco de la crisis.
Por eso se llaman primeros auxilios psicológicos, ¿no? Porque es una estrategia que se utiliza en el marco de la crisis. Y para eso es importante que aprendamos a definir qué es una crisis. Y una crisis va a ser una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por ejemplo, el desarrollo de nuestra propia vida, ¿no? En la imagen vemos cómo se desencadena una crisis en una persona. Y a veces son situaciones como estas, ¿no? Situaciones en donde nos sentimos en riesgo, sentimos nuestra vida en riesgo, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros futuros en riesgo, y es cuando nosotros desencadenamos una crisis. Y estas crisis tienen una base en las emociones, ¿no? Las emociones que muchas veces las consideramos malas o negativas, ¿no? Y aquí vamos a empezar con una pregunta. ¿Quién me puede decir si tener miedo es bueno o malo? O si tener tristeza es bueno o malo. Si tener ira es bueno o malo. Entonces vamos participando, por favor, mediante el chat. De paso vamos viendo también quiénes están atentos, quiénes están atentos a la clase, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿El miedo es bueno o malo? ¿Uno puede vivir con miedo? Vamos a ver si están atentos. Esperamos sus respuestas mediante el chat. Ya, ok. Gabriela nos dice que cree que todas las emociones son buenas, pero que hay que saberlas gestionar. Es bueno en ciertos momentos. ¿Quién más? Alguien que opine lo contrario, que me diga, no, ¿sabes qué? El miedo es malo porque nos bloquea, porque no podemos reaccionar, o la tristeza es mala porque... A ver, el miedo, la tristeza es normal hasta un cierto límite, son necesarias. Ok. Y si son necesarias y son buenas, ¿por qué muchas veces en los momentos de crisis, cuando vemos a una persona llorando, le decimos, no, pero no llores, no te sientas mal, no sientas miedo? Es bueno hasta cierto punto, si no sería una fobia, son necesarias para que el ser humano pueda crecer. ¿Ok? A ver acá. ¿Por qué entonces muchas veces decimos tranquilos, no pasa nada, no tengas miedo, no tengas tristeza? Considero que vivir con miedo es perder el control de nuestras emociones, y en tristeza es necesario que el cuerpo expulse el dolor y mediante eso, pues, se haga más fuerte sus emociones o sentimientos. Ya, ¿por qué lo decimos? Nos dice que porque muchas veces no nos ponemos en el lugar de la otra persona, porque no estamos experimentando, sí, no somos empáticos muchas veces. Los miedos es parte de nuestras emociones, sin embargo, nos priva y limita en nuestras vidas. Okay. Muy bien. Ok, tenemos una noción bastante clara. Entonces les voy a poner una pregunta un poco más rebuscada. Vamos a ver. Creo que estas son emociones que el ser humano tiene arraigadas en su proceso de crecimiento. Como seres racionales debemos experimentar nuevas cosas. Ok. Vamos a ver entonces una pregunta un poco más rebuscada. Si ustedes me dicen que las emociones son necesarias y son buenas, ¿alguien me puede decir para qué me sirve a mí tener miedo? Porque la mayoría me decía que son buenas, o sea, que son necesarias o que son normales para enfrentar nuestros temores. ¿Para qué más me sirve tener miedo? El miedo es una respuesta de nuestro cerebro ante una situación desconocida. Sirve para identificar los riesgos que posee una situación determinada, para reconocer nuestros límites. Muy bien. El miedo no es ni bueno ni malo. Es solo una emoción más. Se me fue, están escribiendo muy rápido. Ya se me fue. El miedo es bueno, pero no en exceso. A veces sirve como limitante para no hacer actos malos. Las emociones no son malas. Lo que es malo es ser un ser emocionalista donde nos dominan las emociones. Ok.
Ok. Ya, entonces me dicen, bueno, tienen una noción sobre el miedo, no es una respuesta de nuestro cerebro. Perfecto. Aquí está lo que buscaba. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Perfecto, esa es la utilidad. En realidad esa es la utilidad del miedo, ¿no? Activa nuestro instinto de supervivencia. Si este niño que ustedes ven en la imagen no tuviera miedo ante esta serpiente que ven en la imagen, el niño probablemente estaría tranquilo, incluso la intentaría tocar y lo que pasaría muy seguramente es que la serpiente le muerda y si es venenosa lo mata, ¿verdad? Entonces, este miedo es lo que hace que el niño tome medidas de protección, que se haga para atrás, que de repente corra, huye o la mate, ¿ya? Es instinto de supervivencia y tiene una función básica importantísima. Pero si esta es la utilidad del miedo, entonces la tristeza, ¿para qué me servirá? El miedo nos ayuda a conocer nuestras capacidades y habilidades y en todo eso tienen muchísima razón y ya voy a ir retroalimentando cada una de las respuestas que me han dado. Sí, pero si ya me dieron la función del miedo y ustedes me dicen que no es malo ni es bueno las emociones, ¿para qué me sirve la tristeza? Esa estuvo más difícil porque ya nadie escribió. La tristeza ayuda a exteriorizar el sentimiento que se genera por el choque de emociones, para desahogarnos. ¿Para qué me ayudará la tristeza? Adaptarnos a la realidad de las cosas. De la realidad de lo que sucede, ¿sí? En realidad, al darnos cuenta de la realidad difícil, nos ponemos tristes. Eso suele pasar, ¿no? Al darnos cuenta de la pérdida, al darnos cuenta de momentos dolorosos, de momentos desagradables, nos ponemos tristes. ¿Y a qué nos ayuda la tristeza? Volver a coger fuerzas y conservar nuestra energía para reintegrarnos, superar alguna pérdida. La tristeza nos ayuda a expresar nuestros sentimientos. La tristeza es una emoción, al igual que el miedo. Y si el miedo nos ayuda a tomar acciones para sobrevivir, ¿a qué nos ayuda la tristeza? A veces es malo tener emociones como la tristeza y no demostrarlos. Es malo inclusive en situaciones de salud. Nos ayuda a protegernos. Se me fue. Nos ayuda a protegernos a nosotros mismos, permite tomarse un tiempo de descanso y volver con más energía. El miedo nos ayuda a crear escenas donde podemos tomar una decisión que nos permita seguir o quedarnos estancados. El miedo, aferrados a dicha situación. Podemos decir un ejemplo, el miedo a fracasar, pero ya pasamos a la tristeza. La tristeza podría ser útil como momentos de análisis, ya que cuando, muy bien, esta es la respuesta que buscaba, ya que cuando estamos en este estado nos cuestionamos las diversas situaciones para buscar alternativas de soluciones para salir de este estado de tristeza. Esta es una de las principales funciones de la tristeza, que nos permite autoanalizarnos, conocernos, nos permite hacer un análisis, una introspección de lo que estamos haciendo y queremos modificar en nuestra vida, o debemos modificar en nuestra vida. Entonces, la tristeza tiene una importantísima función dentro de nuestra vida y del paso, del ritmo, las decisiones que tomemos dentro de nuestra vida. Si esto no pasara y no determináramos o delimitáramos las cosas que nos ponen tristes, probablemente nuestra vida sea muchísimo más desorganizada. Entonces, la tristeza, si bien es un momento de desahogo, un momento claro, como ustedes me decían, nos permite desahogarnos, expresar, sacar, no reprimir. Muchas de las veces, porque las personas no manejan la tristeza de esta forma, sino que lo reprimen por el ser fuertes, entre muchas comillas. Entonces, causa el efecto contrario en situaciones de salud y ya vamos a explicar por qué, ¿no? Pero en sí, una de las funciones una de las principales funciones de la tristeza es este proceso de introspección, de autoanálisis que uno realiza únicamente cuando está triste, cuando se pone en este estado sentimental, cuando se pone en este estado de tristeza tal cual, ¿no? ¿Sí? Entonces, la tristeza es una reacción
ante situaciones dolorosas, ¿sí? Que nos permite darle un significado a estas situaciones dolorosas, y este significado que les damos nos permite modificarnos a nosotros mismos, modificar el curso de nuestra vida, adaptarnos a las situaciones dolorosas. Esa es la función de la tristeza. Entonces es una reacción ante situaciones dolorosas. El miedo es una reacción ante situaciones peligrosas o que las percibimos como peligrosas, ¿sí? Y la ira también tiene su función. Y ustedes me dirán, ¿y ahora para qué me sirve estar enojado? ¿Cuál será la función de la ira? Bueno, la ira nos ayuda a ponernos límites, a conocer, en algún momento decían el miedo, sí, la ira nos ayuda a conocer nuestros propios límites, ¿sí? Y en todos estas intervenciones que ustedes me han colaborado, han realizado, llegamos a un consenso en realidad. Y el primero es que todas las emociones son importantes, son necesarias, son innatas, ¿sí? Todas son innatas, todas son respuestas que todo ser humano tiene. Nosotros cuando nacemos venimos con nuestro paquete de emociones incluidos, ¿sí? Todos sentimos. Si una persona que les dice que nunca ha estado triste es una persona que de repente nunca aprendió a reconocer la tristeza. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad muchas veces sí ha habido mucha restricción, ¿no? Por ejemplo, los hombres no lloran, y es algo que se ha instaurado mucho, ¿no? Si veían a un niño llorar en la escuela, lo molestaban. Son cosas que se vienen instaurando y que reprimen muchísimo, muchísimo las emociones, ¿no? Entonces, llegamos al consenso de que son innatas, necesarias, útiles, importantes, pero también llegamos al consenso de que son buenas y necesarias y útiles hasta cierto punto, ¿sí? Hasta cierto punto. Cuando nosotros nos damos cuenta de que las emociones están generando daño en nuestra vida, cuando las emociones comienzan a generar una alteración en más de una de los ámbitos, áreas de nuestra vida. Es decir, si las áreas de mi vida son familiar, laboral, de pareja, académica y demás, dentro de mi ámbito familiar me genera problema mi tristeza excesiva. Dentro de mi ámbito académico yo he dejado de ser tan productivo académicamente, ¿sí? O ya no respondo académicamente ante a las exigencias de la universidad, ¿sí? Cuando mi tristeza ha hecho que yo me aísle o me aleje de mis amigos, de mi pareja, cuando me ha generado conflictos en más de una de las áreas de mi vida, yo sé que mis emociones están llegando a ser patológicas o ya no están dentro de la normalidad. Las emociones son buenas, necesarias e importantes cuando cumplen su función específica. ¿Sí? Cuando cumplen su función específica. Hasta ahí. ¿Cuándo intervenimos nosotros? Sí, es normal y es esperado que dentro de estas situaciones que cambian el curso de nuestras vidas, nosotros tengamos explosión de ciertas emociones, cambios también a nivel cognitivo y cambios a nivel conductual, propias de las situaciones críticas, propias de esas situaciones que cambian bruscamente el transcurso de nuestra vida, ¿sí? Es normal que nosotros tengamos estas reacciones emocionales. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con los primeros auxilios psicológicos? Que esta alteración fisiológica, cognitiva, emocional y conductual genere el menor impacto posible para que la persona se restablezca sin negarse la realidad, se restablezca y pueda generar conductas que le permitan adaptarse funcionalmente o tomar conductas que le permitan adaptarse a la situación, que tome en sus propias manos la situación crítica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Existen situaciones, crisis normativas y no normativas que pueden generar impacto emocional.
¿A qué consideramos nosotros crisis normativas? Consideramos crisis normativas aquellas que están esperadas a lo largo, que son esperadas a lo largo de nuestra vida, pero aún así generan un conflicto emocional importante. Por ejemplo, espérenme un segundito, voy a tener que desactivar el micrófono. Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son las crisis normativas? Las crisis normativas son aquellas que las esperamos, pero que igual generan un cambio o un impacto emocional importante. Por ejemplo, se puede esperar el fallecimiento de una persona adulta mayor ya en un estado o que ha cumplido su ciclo de vida, como nos lo enseñan, ¿no? Crecer, nacer, reproducir, morir. No quiere decir que no va a doler, quiere decir que es esperada la crisis, ¿sí? Pero el fallecimiento de un hijo es una crisis joven porque no está esperado dentro de su ciclo de vida, ¿no? Es esperado, es una crisis normativa cuando los hijos salen de casa y genera un impacto emocional en los padres. Sí, es una crisis normativa. Sí genera crisis, sí genera desajuste, pero es normativo, es esperado, ¿sí? Versus a un accidente de tránsito que no es esperado y que es una crisis no normativa. Las reacciones van a variar entre crisis normativas y no normativas. Podemos esperar que varíen, pero sí es importante recalcar que cada persona es un mundo y que para una persona puede ser muy trágico algo que para otra persona no lo sea. Y parte de nuestra intervención es respetar el sentir de cada una de las personas y actuar en función a los síntomas que está teniendo, más no en función a la situación. Sí, o sea, más no juzgar o criticar por lo que siente por tal o cual situación. Ejemplo, no podemos decirle a una persona que está sufriendo dentro de un accidente de tránsito porque ha perdido su vehículo y quedó totalmente destrozado y decirle, ¿sabe qué? Pero agradezca que ustedes están con vida, porque a la final, si bien es cierto, disminuimos o invalidamos el dolor que siente por de repente un vehículo que no sabemos cuánto le costó de esfuerzo y de ilusión el tenerlo, ¿no? Entonces, no invalidamos las emociones o el sentir de las demás personas porque nosotros creamos que no es lo suficientemente importante como para sufrirlo, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener más o menos una noción de crisis normativas y no normativas que es importante distinguirlas porque el impacto que va a tener una crisis no normativa va a ser indudablemente un poco más fuerte o prolongado. Existen distintas fases de una crisis, ¿sí? Existen distintas fases de una crisis. Ejemplo, el evento precipitante, que siempre para que haya una crisis debe haber un evento que produzca esta situación. El evento precipitante, que pueden ser crisis normativas y no normativas, como lo mencionábamos hace algún momento, la respuesta desorganizada, como la tensión emocional, el no saber qué hacer, la fase de explosión, como la pérdida de control de pensamientos, emociones y comportamientos, la fase de estabilización, que es cuando la persona recupera el control, y la fase de adaptación, que es retornar a la funcionalidad. Les doy un ejemplo de una intervención que realizamos el día de ayer dentro del ámbito hospitalario y era, se tenía que dar la noticia a dos hijas de una señora adulta mayor que médicamente ya no había mucho que hacer por la mamá más que esperar, ¿no? Porque dentro de los procedimientos que se estaban haciendo ya para su cuerpo que estaba muy debilitado generaban más daño que bien, ¿no? Entonces, esta noticia es básicamente decirle a las personas que esperen a que su mamá fallezca, ¿no? ¿Cuál es el evento precipitante en este caso? Es la noticia tal cual, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta desorganizada? Es, por ejemplo, ¿qué hicieron las hijas? Las hijas en algún momento comenzaron a hacer preguntas. Perdón, un ratito que tengo que apagar otra vez el micrófono porque pasan personas vendiendo. Regálenme un segundito.
Ya, listo. Entonces, la respuesta desorganizada que tuvieron en este caso de las hijas eran hacer preguntas que ya les habíamos respondido, temblaban, se pararon de un lado para el otro. Esa fue una respuesta desorganizada. Es el primer impacto, la primera reacción que tuvieron, ¿no? Fue el volver a hacer la pregunta, y si probamos ese tipo de tratamiento, y ya les volví a explicar, no, es que el sistema circulatorio está muy debilitado, no se puede hacer diálisis peritoneal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volvían a preguntar y a caer en las mismas, y no es cierto, ya me contestó esto. Entonces, esta fue la respuesta desorganizada, esta confusión un poco en su parte cognitiva. Luego viene la fase de explosión, donde la persona ya como que comprendieron la situación, se les respondió absolutamente todas las dudas y comenzaron a llorar, ¿no? A llorar, a abrazarse, a sentirse sumamente mal. Se estabilizaron solas, se hace el acompañamiento, se pasa un vasito de agua, se estabilizaron y comenzaron a recuperar el control de sus emociones. La fase de adaptación, ¿cuándo sabemos que las personas han llegado a la fase de adaptación? Cuando después de todo este proceso la persona comienza a llamar por teléfono y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a llamar a mi hermana, vamos a preguntarle a tal persona, vamos a dónde tengo que ir, con quién me oriento, voy a trabajo social, porque sin duda se los remite a trabajo social posterior a esto, para que les brinden todo el acompañamiento dentro de lo que cabe, ¿no? Mientras estaban dentro del hospital. ¿Listo? Entonces, estas son fases de un evento crítico que, si bien no son una camisa de fuerza, porque cada persona reacciona de distinta manera, ustedes van a encontrar dentro de las distintas reacciones que tengan los seres humanos después de una crisis o de un evento crítico, van a encontrar la forma de ubicar cada reacción dentro de estas diversas fases. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve conocer esto porque yo sé que si la persona está teniendo una respuesta desorganizada, que existe confusión cognitiva, que no sabe para dónde irse, que se mueve, está hiperalerta o hipoalerta, son respuestas desorganizadas que tienen un periodo, que van a pasar, que no nos podemos desesperar, que tenemos que tener la paciencia de explicar una y otra vez, porque la persona va a estar confundida, ¿sí? Y que no es porque la persona tenga algún tipo de limitante cognitivo, tenga alguna discapacidad intelectual, es propio del receptar o del estar intentando entender cosas en medio de una crisis emocional. ¿Sí? La fase y que llega en determinado momento a la fase de estabilización, y lo ideal es que lleguemos a una fase de adaptación donde la persona sea capaz de apropiarse de la situación y comenzar a tomar por sí misma pautas para resolver o para pasos a seguir, ¿no? Ya. Un dato importante es que dentro de la psicología de emergencia y en sí dentro de la gestión de riesgo en general, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de crisis, ¿sí? Las emergencias, las catástrofes, los desastres. Sabemos que las emergencias van a ser aquellos eventos que van a incidir en un pequeño grupo de personas, por ejemplo, una familia, un accidente de tránsito que incide sobre la familia, sobre el entorno, sobre las personas que vieron el accidente y ahí, ¿no? Pero una catástrofe habla más de grupos mucho más grandes de personas que se han visto alterados, pero sin embargo el propio sistema social sí tiene pautas, protocolos de respuesta ante estos eventos, y que además sí pueden ser apoyados por la capacidad resolutiva del exterior, sí pueden ser apoyados por respuestas de otros países, de otras comunidades. Ejemplo, el terremoto, fue una catástrofe, afectó a provincias enteras. Sin embargo, existía un protocolo de gestión de riesgos que ustedes me podrán decir que sí, que es caótico, y pues sí, es que en las crisis todo es caótico, por eso se llaman crisis, ¿no? Pero que existían protocolos preexistentes, y que además de eso se pudo tener ayuda internacional porque existe esta capacidad resolutiva, versus los desastres que afectan a nivel global, mundial, donde no existe una capacidad resolutiva o protocolos preexistentes para la intervención en los mismos, como por ejemplo el COVID-19, ¿sí?
dentro de los desastres nosotros encontramos que estos son los mayores generadores de conflictos sociales. Y es por eso la importancia de que en este momento todos nos capacitemos en cómo podemos intervenir o incidir positivamente para mitigar el daño que estos desastres nos están dejando a nivel social. La intervención en crisis es lo que nosotros vamos a hacer o para lo que ustedes están entrenando en este momento. Dentro de la intervención en crisis existen dos vertientes o dos formas de actuación. La primera son los primeros auxilios psicológicos, que es la intervención durante la crisis, y la segunda es la terapia psicológica breve. La terapia psicológica breve, que se da después, mucho después de la intervención en crisis, es brindada por un psicólogo. No es brindada por nadie más. Entonces, esa la vamos a dejar de ladito. Vamos a buscar diferencias porque a veces me dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos si no somos psicólogos, si no conocemos del tema? Y es que no les estamos pidiendo que den una terapia psicológica, sino que actuemos en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son o cómo lo vamos a poder diferenciar. Primero, los primeros auxilios psicológicos es de intervención inmediata, en el momento de la crisis, ¿sí? Que se ofrece en el momento de la crisis, de la urgencia, de la emergencia, de la catástrofe, del desastre, a personas afectadas, empleando distintas técnicas y estrategias que se las vamos a enseñar en el transcurso de este y el siguiente módulo. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia? Es reducir la angustia inicial o la respuesta emocional inicial. Ya hablamos de las respuestas emocionales, ¿no? Es reducir la angustia inicial producida por eventos traumáticos. Y aquí resaltamos con negrita angustia inicial, ¿sí? Por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento a largo plazo va a ayudarnos a prevenir psicopatologías, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre más rápido nosotros ayudamos a la persona a adaptarse a la situación crítica, menos traumático o va a ser percibido como menos traumático el hecho que está viviendo. Eso va a hacer que a largo plazo haya menos posibilidad de generar un estrés postraumático que va a producir también trastornos del sueño, que puede producir también depresión mayor, que puede producir también índices altos de suicidio, ¿sí? Y entonces, o eventos psicóticos también, ¿sí? Que es esta ruptura y esta fragmentación con la realidad. Entonces, los primeros auxilios psicológicos es una estrategia preventiva que nos va a permitir incidir en la percepción del nivel, del nivel traumático de las situaciones estresantes, ¿ya? O de las situaciones críticas. Me hacen una pregunta y dicen, en el contexto de separación de pareja, ¿cómo se puede salir de esta situación de tristeza? En el contexto de las separaciones de pareja o cualquier tipo de pérdida, porque eso es contemplado dentro de una pérdida, ¿sí? Se realiza la elaboración del duelo. Es decir, primero aceptar que la tristeza ante estas situaciones es normal y que no le vamos a poder huir. Si uno quiere que de repente la situación no duela, no genere dolor, nosotros no vamos a tener capacidad alguna de generar aprendizajes de la pérdida que hemos tenido, porque justamente el duelo tiene esa función, hacernos transitar por este momento doloroso para que durante estos momentos dolorosos nosotros aprendamos a adaptarnos a estar sin esta persona. Ese es el duelo. Es sí, transitar por un momento doloroso, tener conciencia de que no va a ser para siempre y aprender a adaptarnos a vivir sin esta persona e incluso mejorar nuestros estilos de vida, mejorar o retomar eventos o cosas que antes ya no hacíamos, que ahora podemos hacer, sentirnos plenos y demás, pero para eso, para llegar a ese punto, tenemos que previamente haber pasado por un proceso de duelo, haber llorado la separación, haber sentido tristeza, que es la tristeza la que nos va a permitir aprender a cómo enfrentarlo. Sin tristeza no vamos a aprender a cómo enfrentarlo. ¿Qué hacemos las personas para no sentir esta tristeza? Entonces regresamos con la expareja, ¿no? Perdonamos.
y son círculos que se vuelven a repetir, que se vuelven a repetir. Si hubo agresión, se vuelve a repetir la agresión, porque ya se crea una dinámica de pareja disfuncional donde se han roto distintas barreras de interacción social, y donde hubo una agresión, muy probablemente va a haber una segunda, una tercera agresión, porque ya se rompieron estas barreras de interacción social, ¿no? Les ha pasado, y estoy muy segura que les ha pasado, que con ciertas personas uno puede tener más afinidad, uno puede comportarse de distintas maneras, uno puede reírse libremente con determinadas personas. Con distintas personas y en distintos contextos, los seres humanos nos comportamos de manera diferente. ¿Y por qué pasa esto? Porque en el contexto de la relación social, en distintos ámbitos, ¿sí?, nosotros marcamos límites sin darnos cuenta. Nos comportamos de distinta manera con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros docentes, nos comportamos de diferente manera. Y esto pasa porque en estos contextos y en estos distintos ámbitos de interacción social marcamos diferentes límites. Cuando en una pareja se ha roto el límite entre, por ejemplo, la violencia psicológica o la violencia o la agresión física, es muy probable que esto ya quede fracturado y que se vuelva a repetir. Entonces, muchas veces, ¿por qué regresamos? No es tanto por el amor o porque se encuentran enamorados, sino que muy probablemente es por huirle al dolor o a la tristeza de encontrarnos sin esa persona a la que ya estamos acostumbrados a tener a nuestro lado. ¿Y qué hace? Generan relaciones muy insanas, por así decirlo, ¿no? Perjudiciales para nuestra salud. Entonces, una pauta importante para enfrentarnos a estos es darnos cuenta de que el duelo y la tristeza al separarnos de alguien es transitoria, es necesaria, no le podemos cerrar la puerta, al contrario, tenemos que permitir que ingrese. Por ahí en algunas analogías nos decían, tomémonos un tecito con nuestra tristeza y conversemos con nuestra tristeza a ver qué nos puede aportar, qué nos puede dejar. Salgamos a caminar un rato con nuestra tristeza, ¿sí? Démonos un tiempo de introspección, escuchemos música, escribamos, dibujemos, lloremos, démonos la oportunidad de sentir la tristeza, que mientras estemos dentro del proceso de duelo va a ser totalmente natural, necesaria, importante y no va a ser permanente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los primeros auxilios psicológicos y la terapia psicológica? Primero, que los primeros auxilios psicológicos se van a dar dentro de unos minutos a unas horas. Como es una única intervención que vamos a hacer en primeros auxilios psicológicos, nosotros tenemos que procurar seguir el protocolo, por lo menos hasta la desviación a redes de apoyo, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y va a ser una única intervención que puede durar de minutos a horas, mientras que la terapia psicológica breve va a durar varias intervenciones durante tiempos determinados, que puede ser de 30 a 40 minutos, donde uno cita al paciente, le dice pasa al consultorio y sigue todo un proceso y protocolo de intervención, donde uno hace una planificación terapéutica, hace un diagnóstico, hace las estrategias de intervención en terapia, hace un seguimiento y tienen objetivos diferentes. Mientras que los primeros auxilios psicológicos pretenden reducir la angustia inicial para estabilizar y dejar a la persona que ingresa a su proceso de duelo de forma natural, la terapia psicológica breve trabaja en el dolor ya elaborado, no en el momento de crisis, sino en el dolor ya elaborado, donde nosotros ya le hemos dado un significado a la pérdida, a la crisis, al momento feo, al accidente, ya lo hemos estructurado. Y cuando hemos estructurado esto de forma negativa, nos ha dejado consecuencias dentro de nuestro ámbito cognitivo, emocional, conductual. Es ahí cuando necesitamos terapia para modificar por haberlo elaborado de mala manera. Es por eso que siempre decimos nosotros que los primeros auxilios psicológicos nos quitan el trabajo a los psicólogos, porque si hacemos una adecuada intervención en primeros auxilios psicológicos, es muy probable que la persona no perciba como traumática la situación, de repente sí como desagradable, pero no traumática, y probablemente haga una correcta elaboración del momento crítico y no vaya a necesitar posteriormente de terapia psicológica. ¿Ya? Y si lo llega a necesitar, a pesar de una intervención en primeros auxilios psicológicos,
muy probablemente va a ser mucho más fácil encontrar una vía de modificación en los pensamientos, en las conductas, en las emociones, para que la persona logre tener una vida, una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, la terapia psicológica tiene un objetivo muy distinto, tiene una metodología sumamente distinta. Sí, se produce en lugares muy distintos, se produce en tiempos muy distintos y lo realiza el profesional psicólogo. Mientras que los primeros auxilios psicológicos pueden y deben ser aplicados por la comunidad en general. Es como los primeros auxilios básicos. Desde pequeñitos a los niños les enseñan primeros auxilios básicos. Les enseñan a qué hacer con una herida, a cómo dar RCP. Todas estas cosas, ¿por qué? ¿Por qué nos enseñan esto? Porque probablemente nos pueden ayudar en determinado momento donde no hay un paramédico o un médico presente a salvar la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, los primeros auxilios psicológicos van en ese contexto preventivo, y es una intervención que debería hacerla la comunidad, ¿no? Que deberíamos estar todos bien entrenados para hacerlo, dentro del ámbito comunitario, ¿no? Por ejemplo, lo pueden hacer los propios padres de familia, el policía, el abogado, el cura, el médico, las enfermeras, los trabajadores sociales, los maestros, los estudiantes, los líderes, los amigos, los familiares, ¿sí? Se da en ambientes informales porque se da donde se ha producido la crisis, y crisis emocionales hay en todos lados, ¿sí? Y como les decía, intenta restablecer este equilibrio, ¿no? Hasta aquí, si hay alguna pregunta, háganmela saber porque esto también está dentro de la prueba. No les pedimos a ustedes que realicen terapia psicológica. Eso es importante. Ya, es importante también que aprendamos a reconocer los distintos tipos de víctimas. Víctima no es únicamente la persona que ha sufrido la pérdida, la violencia, la enfermedad, el diagnóstico, no. Hay distintos tipos de víctimas y dentro de las víctimas también está el personal que atiende. Es decir, ustedes, al ser intervinientes en primeros auxilios psicológicos, van a ser un tipo de víctimas o van a estar propensos a conformar parte de ser víctimas de tercer grado. ¿Por qué? Porque van a ser personas en constante contacto con el dolor o el sufrimiento humano. Eso nos hace más propensos. Y si nosotros no aprendemos a tomar pautas de autocuidado emocional, en determinado momento nos vamos a ver afectados por las situaciones que vivamos. Entonces, para que no nos pase esto, o si nos pasa, ¿qué tenemos que hacer? Tener pautas de autocuidado emocional, ¿no? Les dejo igual eso que lo revisen. Más a profundidad dentro de las diapositivas que se les va a hacer compartidas, ¿no? Es importante que conozcamos qué características van a tener las personas en crisis emocional y a qué nos enfrentamos, ¿ya? Es común que exista una alteración conductual en las personas con crisis emocionales como hiperalerta o hipoalerta. Podemos encontrar de una persona en estado catatónico que no se mueve, que no dice nada, que sabemos que está respirando porque está despierto, solo parpadea, hasta una persona que esté caminando de un lado para el otro y no pueda quedarse quieta y sumamente desesperada, ¿no? Podemos encontrar que personas inconductuales, por ejemplo, que tienen ataques de ira también, ¿no? Que están agresivos más que nada, ¿ya? O podemos encontrar personas que estén gritando. En el emocional sabemos que miedo, ira, tristeza son reacciones naturales, necesarias, importantes, que no las vamos a intentar reprimir. Al contrario, necesitamos que las personas, como en algún momento alguien lo dijo por ahí, aprenda a gestionar las emociones. Pero darle toda una charla para que la persona aprenda a gestionar emociones en momentos de crisis, no se puede, no lo va a entender. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar estrategias para ayudarle a gestionar las emociones en ese momento. ¿Ya? Vamos a tener cambios fisiológicos propios de las crisis. Por ejemplo, es común que en el miedo tengamos distintos síntomas. Entonces me van a ayudar ahorita ustedes escribiendo qué cambios físicos tenemos nosotros cuando tenemos miedo. Recuerden un poco la imagen del niño con la serpiente y ustedes me van a decir qué cambios físicos tenía ese niño.
Aunque ahí ya les estoy dando una pauta. Escríbanlo por favor en el chat. El tono de piel se torna pálido, la sudoración, expresión en el rostro, temblor en las manos, sudoración excesiva, tembladera podría ser, tensión en el cuerpo. Muy bien, ¿y el corazón? ¿Y qué pasa con el corazón? Aceleración del corazón. Hay personas, piel de gallina, hay personas, nos ponemos fríos, hipotermia, taquicardia. Ok. ¿Se han visto que hay personas que se orinan cuando tienen miedo? Ganas de llorar. Sí, perfecto. ¿Ya? Hay personas que nos dicen, por la adrenalina del momento, no sentí que estaba herido, que estaba lastimado, ¿verdad? Es como que sacamos una super fuerza, un superpoder, ¿ok? O por el contrario, ¿no? La baja depresión, perfecto. Ajá, ya, perfecto, muy bien. Aquí hay un comentario grandecito. Dice, en este contexto que estamos viviendo, cuando una persona pierde un familiar, madre, padre, hijo, y la responsabilidad de cubrir los gastos de ese momento y a su vez asume como cabeza de hogar y todo eso no le permite desahogarse, ese dolor, porque está pasando en la responsabilidad que ahora tiene. ¿Es algo malo que a futuro traerá consecuencias o su actitud es correcta? Porque es una persona resiliente. Ya, vamos a responderlo. Pánico, sudoración excesiva, el corazón bombea más sangre y el sistema nervioso en sí prepara nuestro cuerpo para una salida o enfrentamiento. Perfecto, Joana, muchísimas gracias. Respondemos un ratito a la pregunta de otra persona. A ver, hay muchas circunstancias que nos obligan a los seres humanos a tomar acciones. No nos da el tiempo de estar tristes, sí, pero sí llega un momento donde uno tiene que sentarse y reconocer lo que está pasando y decirse a sí mismo, bueno, he perdido a mi familia. ¿Estás consciente de que has perdido a tu familia, de que no los vas a volver a ver? ¿Sí? De que te toca adaptarte sin ellos. Y créame que